Buenas, profesor. Mi nombre es Carlos Borja, del programa Ciencia del Deporte y la Actividad Física de la asignatura Deportes Complejos. Y en esta oportunidad voy a estar presentando mi trabajo, mi línea de tiempo sobre la bibliografía del colombiano Oscar Rivas Torres, más conocido como Cabún. Este es un boxeador colombiano que nació el 6 de junio de 1987 en Buenaventura, Colombia. Tiene una estatura de 1.84 centímetros y como peleador está en la categoría del peso pesado. Tiene dos nacionalidades, que obviamente la colombiana y la canadiense. Primero que todo, voy a decir un poco sobre la carrera como amateur. En los Juegos del Caribe en Cartagena en el 2006, en las 212 libras, Rivas perdió en la primera ronda frente al medallista olímpico de bronce, el cubano Michel López Núñez. Luego, por allá en 2007, el 4 de febrero, en unos clasificatorios de Panamericanos, Oscar Rivas obtuvo su primera gran victoria al vencer al bicampeón estadounidense Mike Tyson. Pero luego de esa pelea perdió ante el cubano Robert Alfonso. Después, en Chicago, en el Campeonato Mundial de Boxeo AIBA 2007, detuvo al dominicano Lequan Carlis, pero perdió ante el eventual medallista de plata Glasgow. En el primer clasificatorio olímpico en marzo de 2008, él perdió ante el estadounidense Michael Hunter Jr., pero sin embargo en abril de 2008 se clasificó para los Juegos Olímpicos de 2008 a través del segundo clasificatorio sobre un boxeador mexicano, Andy Ruiz. En los Juegos Olímpicos molestó al campeón europeo Kurat Pulev de Bulgaria, pero perdió en ese entonces ante el campeón mundial, el italiano, y el eventual campeón olímpico Robert Carmelli. Bueno, hablando un poco más sobre las carreras o los récords como boxeador profesional, observamos o vamos a ver algunas de las peleas más importantes que obtuvo Oscar Rivas a través del tiempo. Bueno, ya como profesional o como amateur, Oscar Rivas peleó el 28 de agosto del 2009 en Canadá sobre el oponente Joe Stolf, donde tuvo su primera victoria como profesional. Después, el 3 de octubre de ese mismo año, ahí mismo en Canadá, se enfrentó a Stephane Teixeira, obtuviendo su segunda victoria y 0 derrotas como profesional. El 7 de noviembre de 2009 se enfrentó a Ramon Hayes, donde obtuvo su tercera victoria y así ir poniendo su rubro de 3 victorias ganadas, 3 victorias y 0 derrotas. Ya después, 2 años después, en 2011, el 11 de febrero, se enfrentó a David Whitson, donde tuvo otra victoria. Después, el 8 de abril de 2011, en el Bill Center de Canadá, se enfrentó a Wilfrido Leal, donde tuvo una victoria. Y así completó 5 peleas ganadas y 0 peleas perdidas. El 20 de octubre de 2011, ahí mismo en Montreal, Canadá, se enfrentó a Edward Kalmars, donde tuvo una victoria y completó 7 peleas ganadas y 0 perdidas. Después, en 2012, en Bill Center, Canadá, se enfrentó a Ivica Perkovic, donde tuvo una victoria importante y así poniendo su registro de 9 peleas ganadas como profesional y ninguna derrota en ese entonces. El 20 de abril de 2012 se enfrentó a Stephane Teixeira, donde tuvo una victoria y completó un récord de 10 peleas ganadas y 0 peleas perdidas. Al finalizar el año 2012, el 14 de diciembre, en el Bill Center en Canadá, se enfrentó a
Pecelli, donde tuvo una victoria y completó un registro de 12 peleas ganadas. 2 años después, en el 2014, el 18 de enero, en Montreal, Canadá, se enfrentó a Shawn Cox, donde tuvo una importante victoria e ir sumando su registro una vez más. El 22 de agosto del 2014 también se enfrentó a Daniel Cota, donde tuvo una victoria y su registro cada vez iba aumentando mucho más. El 23 de septiembre de 2014 se enfrentó a Eric Barak, donde tuvo una importante victoria en Montreal Casino, en Canadá. Después, el 4 de abril del 2015, se enfrentó a Oscar Setikaya en Canadá, donde tuvo otra victoria muy importante y así ir sumando registros y registros a favor de este peleador colombiano. Un año después, el 4 de junio del 2016, se enfrentó a Jeremy Bates, donde tuvo una victoria, 19 peleas ganadas y ninguna pelea perdida en ese entonces. El 29 de julio de 2016 se enfrentó a Jeremiah Carpensi, donde tuvo una victoria más y obtuvo un registro mucho mayor, un récord de 20 peleas ganadas y 0 peleas perdidas como boxeador profesional. Después, en 2017, el 28 de septiembre, se enfrentó a Kyle Davis Drummond, donde obtuvo una victoria y un registro de 21 peleas ganadas y 0 perdidas. Pero esta pelea fue demasiado importante porque ganó el título vacante de la NABF del peso pesado en Canadá. Después, en 2018, en Montreal Casino, en Canadá, se enfrentó a Sergio Ramírez, donde tuvo una victoria y un registro de 23 peleas ganadas. Pero el 19 de mayo de 2018 se enfrenta a Herbert Hoops para retener una vez más el título de la NFA del peso pesado. El 1 de diciembre de 2018 nuevamente retiene el título del peso pesado, pero esta vez frente a Fabio Maldonado, y ya llevaba un registro de 25 peleas ganadas y 0 peleas perdidas. Un año importante fue en el 2019, el 18 de enero, donde retiene el título de la NABF del peso pesado y ganó otros títulos de la IBF Internacional y la WBO del peso pesado frente a Brian Jenkins. Pero las noticias buenas iban a acabar ya el 20 de julio de 2019, donde se enfrentó a Dillian Whyte por el título vacante interino de la WBC del peso pesado. Pero en ese entonces obtuvo su primera derrota, donde el registro se detuvo a 26 peleas ganadas y su primera pelea perdida. Eso fue en Londres, Inglaterra. El 16 de marzo de 2021, en el Hotel Plaza en Canadá, se enfrentó a Louis, donde tuvo una victoria para así completar sus 27 peleas ganadas y solamente una pelea perdida. El 22 de octubre de 2021 se enfrentó a Ryan Rosicky, donde tuvo una victoria por el título inaugural de la WBC por el peso welter en Canadá. Y así completó 28 peleas ganadas y una sola pelea perdida. Bien, después de repasar algunas de sus peleas importantes, sacamos sus estadísticas y en total fueron 29 peleas, 28 victorias. 19 de esas victorias fueron por nocaut, 9 fueron por decisión, una sola derrota no fue por nocaut, fue por decisión,
no tuvo empates ni tampoco no se ha presentado. Bueno, hicimos una breve línea de tiempos de este boxeador colombiano, más conocido como Kaboom. Gracias.